clase. Amén. Y hoy vamos a estar entrando en el capítulo número 7. Natasha, what chapter are y'all in? 7? You're going on to 8, and we're in 5th. Okay, good. Estamos regados por todo Romano, ¿ves? Eso es bueno. Eso es bueno. Amen. Déjeme limpiar aquí que no veo. Ok. Romanos 7 es un capítulo que no nos permite escondernos detrás de una fe superficial. Okay. Aquí Pablo nos lleva a mirar de frente una realidad que cada uno de nosotros como creyentes hemos experimentado. La lucha entre el deseo de agradar a Dios y la presencia persistente del pecado en nosotros. ¿Aquí alguien ha pasado ese momento? Right? El deseo de agradar a Dios, pero hay algo que no nos permite agradar a Dios. Right? Y eso es lo que vamos a entrar hoy. No es un capítulo cómodo, pero sí es necesario porque nos enseña a vernos correctamente y al mismo tiempo nos empuja a depender completamente del Señor. Este capítulo no se puede leer aislado, o sea, no puedo coger el 7 nada más y decirle esto quiere decir esto y esto. Tengo que leerlo en medio del 6 y del 8, porque ahí a donde va. Y nunca se debe tomar un pasaje aislado y simplemente decirle esto quiere decir tal cosa. Hay que leerlo en contexto, right? Viene después de Romanos 6, donde Pablo ha dejado claro que ya no somos esclavos del pecado. Hemos muerto con Cristo y ahora vivimos para Dios. Y de esa realidad nace una pregunta muy verdadera, right? Y bueno, si ya no somos esclavos, si hemos muerto al pecado, si eso es cierto, si lo que Pablo dice de nosotros en 6 es cierto, entonces, ¿por qué es que todavía sentimos lucha? Si es cierto eso, right? No son preguntas que nadie nos ha hecho, todos nos hemos hecho esa pregunta. Si es que yo te estoy sirviendo, Señor, si es que yo soy nuevo en ti, ¿por qué todavía esta lucha interna que tengo yo por dentro? Right? ¿O acaso soy yo el único? Right? Todos lo tenemos, right? Nace esa pregunta, porque es que todavía hay momentos donde queremos hacer lo correcto, pero fallamos y hacemos lo que no es correcto, right? Este capítulo responde a esa inquietud y lo hace dejando claro algo desde el principio. El problema no es la ley de Dios. La ley es buena, es santa, es justa, eso lo va a decir Pablo más adelante. El problema es el pecado que habita en el hombre. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir frustrados tratando de resolver con esfuerzo humano lo que solo puede ser transformado por la gracia de Dios. Right? Entonces vamos a entrar de lleno ya a Romanos 7, 1 al 6. Le voy a pedir a Mercedes que me lea esos versos al principio.
uno lee eso y uno dice, Pablo, ¿qué es lo que tú estás diciendo aquí? Right? Pablo comienza con una ilustración sencilla. ¿Qué pasa? ¿Estamos bien? Oh. Alrighty. So, Pablo comienza con una ilustración sencilla basada en la vida cotidiana. Dice que la ley tiene dominio sobre una persona mientras esa persona vive. Y usa el ejemplo del matrimonio. Pero la palabra aquí va más allá de simplemente la ley que nosotros conocemos de Dios, right? Es la ley en general. La ley de la vida, la ley de todo, la ley grande, right? Que dentro de esa ley general está la ley de Dios, right? Esa ley se enseñorea sobre nosotros, right? Está la ley, no vamos a vivir para siempre. Esa ley es real. Cada año que pasa uno se pone más viejo, ¿cierto o no? A mí no he visto a nadie que pase un año y que se ponga más joven. Quisiera yo, pero no es así. Right? So esa ley se enseñorea sobre nosotros. Pero al usar él usa el ejemplo del matrimonio. La mujer casada está ligada a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Right? Pablo no está enseñando aquí sobre el matrimonio en sí. ¿Ok? Aquí él está mostrando que la muerte cambia la relación legal. Right? Porque cuando Nidia está atada a mí mientras que yo esté vivo. Legalmente, bajo la ley, ella está bajo mí. Ella está conmigo. Right? Si yo muero, ya esa ley no la cubre a ella y ella está libre para casarse con quien ella desee casarse. Right? Pablo está hablando de la ley en general y no está hablando solo de los 10 mandamientos como nosotros pensamos la ley. All right? Tampoco está enseñando algo sobre el matrimonio, solo está mostrando que la muerte cambia la relación legal. Eso es importante para más abajo, recuérdese eso. All right? Y entonces aplica ese mismo principio al creyente, porque él dice, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si en un matrimonio se muere uno de los dos, entonces cambia la relación con esa ley. ¿Qué pasó con nosotros? La relación cambió también con la ley. Right? Y ahora ahí sí él está hablando de la ley de Dios. Right? Si hemos muerto al pecado, entonces la relación ya cambió también. Por eso es que él dice, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En Cristo cambió la relación legal, hermano. Right? Aquí es donde necesitamos detenernos, porque esto cambia la manera en que muchos entienden su vida cristiana. Pablo nos dice que la ley murió, la ley sigue vigente, sino que nosotros morimos a la ley. Lo que está diciendo es que la relación que teníamos con la ley, como un sistema que nos condenaba y nos dejaba siempre en deuda, ha sido rota por medio de la muerte de Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Me siguieron ahí, hermano? ¿Por qué esto es muy importante? Porque entonces mi relación con Dios cambia también si yo entiendo esto. Porque entonces no veo a Dios que cuando yo falle, Él está ahí arriba enojado conmigo. Right? Porque yo voy a fallar. Y si cada vez que yo fallo, oh, Dios está enojado conmigo. No, porque ya soy santo en Él. Ya he sido justificado en Cristo. Ya soy libre de la ley del pecado. Ya la ley no me puede condenar a mí. Amén. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Praise God. El propósito por el cual morimos a la ley o cambió la relación es para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Right? Entonces teníamos que morir igual como el matrimonio. Pablo usa el matrimonio. Si yo muero, Nidia está libre de casarse con ella quiere. Igual, nosotros morimos a la ley, pero ¿para qué? Para no pertenecer a la ley, sino pertenecer a otro, aquel que resucitó.
Good? All right. La vida cristiana no es simplemente ser liberado de algo, es ser unido a alguien. No fuimos liberados para vivir independientes, fuimos liberados para pertenecer a Cristo. De la otra manera no podíamos. Y aquí hay una verdad que necesita caer en nuestro corazón y quedarse ahí para siempre. Cuando alguien sigue viviendo su relación con Dios como si todo fuera una medida constante de su esfuerzo, esa persona termina agotado, frustrado y hasta culpable. Porque you trying to live up, estás tratando de hacer las cosas para agradar a Dios. You know, tú estás trabajando tu salvación a mérito de obras. Estás tratando de, pues esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere. Muchachos, uno se cansa así. Simplemente obedece lo que Él dice, pero no trates de... La gente quiere una relación con Dios cumpliendo la ley, para ponerlo de esa manera. Right? Uno quiere vivir las 613 leyes que hay, vivirlas bien, porque entonces Dios está contento conmigo. Y no es así. Ya la ley se cumplió en Cristo Jesús. Nuestra relación con Jesús agrada a Dios. Amen. Praise God. Dije, terminamos agotados, frustrados y hasta culpables porque estás intentando producir fruto desde una relación equivocada. Pero Pablo está diciendo que el fruto para Dios no nace de la presión de la ley, sino de la unión con Cristo. Por eso añade, a fin de que llevemos fruto para Dios. Después que perteneces a otro, llevas fruto para Dios. El fruto no es producto de esfuerzo aislado o de esfuerzo humano, sino de una relación viva con el Señor. Y eso, hermanos, debe cambiar completamente el enfoque de nuestra vida cristiana. Ya no se trata de obedecer para ser aceptado, sino de obedecer porque ya pertenecemos a Cristo. ¿Están entendiendo, hermano? Obedecemos porque ya somos de Él, no porque quiero ser de Él. Ya eres de Él. Obedeces porque eres de Él. Praise God. En los versos 5 y 6, Pablo contrasta el antes y el ahora. Antes, en la carne, las pasiones pecaminosas operaban en nosotros y producían fruto, pero para muerte. Right? Pero ahora hemos sido liberados para servir bajo un régimen, un reinado nuevo del Espíritu. Y aquí hay una aplicación directa. Cuando el creyente intenta vivir la vida cristiana solo desde disciplina externa, lo que yo pueda hacer, sin depender del Espíritu, inevitablemente va a experimentar frustración. Porque lo estás tratando de ser tú en tu esfuerzo. Y le pregunto, hermano, antes de venir a Cristo, antes de tener el Espíritu Santo habitando en ti, cada vez que tú intentabas vivir mejor, o voy a hacer esto mejor, voy a vivir de esta manera, ¿cómo terminaba? En fracaso. Es más, hermano, ahora mismo como cristiano, si por mi propia fuerza yo trato de vivir la vida cristiana, voy a fracasar. Tengo que vivirla con el poder del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu, hermano, estamos fracasados. Amén. Praise God. El cambio que Dios busca no es solo nuestra conducta externa, es transformación desde adentro, o sea, una transformación del corazón. Nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que cambiar. Eso se refleja afuera. Muchos quieren ver cambios externos solamente, right? Que tu vocabulario cambie, que tu peinado cambie, que tu ropa cambie. Pero si no tienes una relación con Dios, ¿qué importa que todo eso cambie? ¿Qué importa? ¿Qué importa que eso cambie? Nada. No importa nada. De adentro tienes que estar. De adentro. Y eso se refleja hacia afuera, hermano. Amén. Romanos 7,
al 13. Amén. 7 al 13. Bueno, Mauri, tú estás ahí. You're next. Del 7 al 13. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Mm. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Amén. Amén. Cuando yo leo el 7, hermano, tengo que leerlo como 8 veces. Porque Pablo está hablando de una manera para mí muy elevada, right? Pero cuando uno lo rompe, sí hace mucho sentido. So, después que Pablo afirma que hemos muerto a la ley, Pablo también anticipa una posible confusión. Y él mismo pregunta, es lo bueno de Pablo, él hace la pregunta que uno se está haciendo. ¿La ley es pecado? Y responde de su manera típica, en ninguna manera. Esto es importante porque el problema nunca ha sido la ley, hermano. Porque dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, que la ley es la que nos muestra que estamos en pecado, que hay un pecado en nosotros, right? La ley funciona como una luz que revela lo que ya estaba en el corazón. No crea el problema, solo lo expone, right? Y Pablo usa el ejemplo de la codicia. Pudiéramos inyectar cualquier pecado ahí, pero Pablo escogió la codicia. No codiciarás. Esto es clave porque rompe toda ilusión de justicia superficial. Una persona puede verse bien por fuera, pero la ley llega al nivel de los deseos. No solo evalúa acciones, sino intenciones. Right? So, la ley, aunque muchos dicen, oh no, la gracia es más fuerte que la ley, Jesús nos enseñó que la ley y la gracia son la misma cosa. Lo único que la gracia no son la misma cosa, pero it goes into the heart. La ley va al corazón, la gracia va al corazón. Salud. Right? Porque la ley mide no solo las acciones, sino tus intenciones. Y Jesús enseñando en el monte, en el Olivet Discourse, y ahora se me olvidó, Manto de los Olivos, thank you. Wow, palabra tan simple se me fue de la mente. Él dijo, ¿has oído que han dicho no matarás? ¿La ley? Y entonces nos enseñó que la ley lo lleva a la intención. Pero yo te digo que si odias a tu hermano, has cometido homicidio. Right? So he's teaching us that the law, to begin with, was the intent of the heart. Right? Y aquí es donde la mayoría queda expuesta. Porque la ley no solo pregunta qué hiciste, sino qué deseaste. ¿Qué deseaste? Y eso nos confronta profundamente porque nos muestra que el problema del pecado no es solo externo, es interno. Ah, no, yo solo la miré, pero ¿qué pensaste? ¿Qué deseaste? ¿Qué deseaste? Eso fue lo mismo que dijo Jesús. Si miras a una mujer y la codicia, has cometido adulterio con ella en el corazón. Es lo mismo. Amén. Pablo explica que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en él toda codicia. Es decir, el problema no es la ley, sino la reacción del corazón pecaminoso. El pecado no solo desobedece, se revela y usa incluso lo bueno como ocasión para manifestarse. Right? La ley es buena, me muestra que yo estoy mal, que estoy codiciando, pero se aprovecha mi carne para seguir codiciando. Amén. Y esto es algo que vemos en la vida diaria. Solo tiene que venir alguien y decirnos, no hagas tal cosa. Right? No estaciones aquí. ¿Y qué hace la gente? Estaciona ahí. ¿Por qué? Porque la ley me dijo, no estacione aquí, y yo voy a empujar esa ley. I'm going to push it. Y lo hemos visto aquí, right? No estacione aquí y siguen estacionando. But either way, o que venga alguien y su hija tiene, no quiero ponerla muy joven, solo la voy a poner de 17 por ahí, right? Y tiene un novio del cual usted no aprueba. Y usted le dice a su hija, no, yo no quiero que tú la veas. ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer? Ya, el rey lo dijo, le di idea para que fuera a verlo. La ley, tú no vas a verlo. La ley le dio la idea, yo voy a verlo. La ley no codiciará. Pues deja ver qué es eso de codicia, a ver cómo se hace eso. No hurtarás, no robarás. ¿Y por qué no? Si voy a llevarme algo de un rico no quiere decir nada. Si anyway, ellos tienen mucho. Ellos tienen mucho. Yo llevarle 2 pesitos a alguien que tiene 1 millón no es nada. La ley me muestra qué es el pecado. Y entonces el pecado, aprovechándose de eso, se manifiesta y toma ventaja de eso. Amén. ¿Entendieron esa parte, hermano? Amén. Praise God. Pues puse aquí, solo tiene que venir alguien y decirnos no hagas tal cosa, y algo dentro de nosotros se levanta en contra de ese no hagas. Right? Eso no viene de la ley, eso viene del pecado. Por eso Pablo concluye con claridad, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley refleja el carácter de Dios, hermano. El problema es que el corazón humano no responde correctamente a esa santidad. Aquí hay una verdad que no podemos suavizar. Si una persona no ve su pecado con claridad, tampoco verá la gracia de Dios con profundidad. La ley tiene el propósito de quitarnos las excusas, de derribar la autosuficiencia y de llevarnos a reconocer que necesitamos algo más que conocimiento. Necesitamos relación. Porque yo puedo saber mucho, pero el pecado en mí quiere todavía continuar en eso. Hace falta algo fuera de mí. Y Pablo, a lo largo de la carta, ahorita lo vamos a ver en los versos 14 en adelante. Right? La ley tiene el propósito de quitarnos las excusas. Entonces Pablo da un paso más en el verso 13, como anticipando otra objeción. Si la ley es buena, ¿por qué produce entonces muerte en mí? Right? Entonces lo bueno no se volvió muerte. Y él responde otra vez con firmeza, en ninguna manera. El problema no es lo bueno, el problema es el pecado. Lo que Pablo está diciendo es esto: el pecado usa lo que es bueno para producir muerte, con un propósito muy específico, que el pecado se muestre como lo que realmente es. No algo ligero, no algo manejable, sino algo profundamente perverso. Lo que pasa es que hoy en día se predica para suavizar el pecado, porque no se puede ir nadie de la iglesia. Acabamos de construir un edificio bien grande, hacen falta las ofrendas, hermano. El pastor, no predique tan duro, predica más suavecito para que no se nos vaya nadie. Pecado hay que llamarlo por pecado, hermano. Pecado es pecado, punto. Cuando la ley confronta al hombre, no solo revela el pecado,
lo expone en toda su gravedad, lo deja sin disfraz, lo deja sin justificación. Y eso es lo que hace la ley. Por eso predicar los mensajitos motivacionales no es lo que hizo Jesús. Jesús no motivó a nadie, Jesús predicó la verdad, te confrontó con la verdad. Y esa verdad cuando confronta, cambia, transforma. Eso es lo que hace la ley. Predicarle el evangelio sin la ley, sin mostrarle a alguien que tiene una condición, que por esa condición pecaminosa está separado de Dios. Predicarle el evangelio sin eso, no es predicarle el evangelio, hermano. Hay que confrontar a la persona con la verdad de su condición, cómo está. ¿Por qué? Porque eso lo desnuda y lo hace decir, como dijo Pablo, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me salvará? Eso lo vamos a leer ahorita, right? Pero sin esta parte de la ley, que la ley expone el pecado, ¿cómo entonces voy a saber yo que yo estoy tan mal? ¿Cómo entonces voy a saber que yo tengo una condición que yo no puedo remediar? ¿Cómo sabré yo que necesito un Salvador? Si todo lo que me dicen es, no, tú ven a Cristo y todo te va a salir bien. Ven al Señor y tú verás que tu vida va a cambiar. Pero no me dijiste que soy un pecador que necesito un Salvador. Necesito esa parte. Porque si no, bueno, yo vengo a Jesús y todo me va a ir bien. Y el primer momento que todo me fue mal, dijo, no, ese Jesús, no sé a quién le hizo bien, pero para mí no me hizo nada, yo me voy. Pero si entiendo que yo soy un pecador, que necesito a un Salvador, no importa cuán mal me vayan las cosas, yo sigo agarrado de Jesús porque no es por lo bueno que Él pueda hacer en mi vida, es porque ya me salvó. Si no hace más nada, ya me salvó, yo sigo agarrado de Él. Right? So, predicarle el evangelio sin esta parte de la ley, demostrarle a alguien que es un pecador, eso se hace con amor. Se hace de una manera, pero se hace, hermano. Se hace, praise God. Porque cuando la ley confronta al hombre, no solo revela el pecado, lo expone en toda su gravedad, lo deja sin disfraz y lo deja sin justificación. Y por eso Pablo dice que el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso, como demasiado de pecado pecaminoso. Right? Es como si dijera, Dios permite que el pecado se manifieste con toda su fuerza frente a la luz de la ley para que el hombre deje de minimizarlo. Para que deje de tratarlo como algo pequeño. Yo no le hago daño a nadie. Let me show you qué es lo que estás haciendo. Eso es lo que hace la ley. Para que entienda que no necesita ajustes, necesita salvación. Y aquí es donde esto toca directamente al corazón, porque mientras una persona siga viendo su pecado como algo leve, siempre va a pensar que puede arreglarlo solo y que no necesita a nadie para arreglarlo. Pero cuando lo ve como Dios lo ve, cuando la persona ve el pecado como Dios lo ve, y la única manera que tú puedes ver el pecado como Dios lo ve es a través de su ley. Entonces, cuando uno lo ve así, entiende que necesita un Salvador. No necesito consejos nada más, necesito un Salvador. Praise God. Y eso es exactamente lo que Pablo hace a partir del versículo 14. De aquí en adelante voy a ir simplemente intercalando los versos aquí, no voy a llamar a nadie. All right? Ya no está hablando en términos generales solamente. Ahora entra en una experiencia personal, una experiencia profunda, casi incómoda, por lo honesto que es Pablo. Cuando Pablo habla aquí, estaba leyendo, él usa yo o refiriendo, él se refiere a él más de 40 veces en los versos que siguen. ¿Ok? Eso es importante y se lo digo al final. El tono del capítulo, hermano, está cambiando aquí, del 14 en adelante. Ya no estamos hablando solo de cómo funciona la ley que nos revela el pecado, right? Ahora estamos entrando en la lucha del hombre cuando esa ley confronta su interior. Y lo que sigue no es teoría, es la experiencia de Pablo. Qué bueno que Pablo se abrió para que nosotros pudiéramos ver que él también luchaba como nosotros. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
¿La ley es qué? ¿Y nosotros somos? Y con esa sola frase ya nos está ubicando correctamente Pablo. La ley es espiritual, viene de Dios, es buena, es santa. Pero el problema no está en la ley entonces. El problema ahora lo trae Pablo a sí mismo y dice, yo soy carnal. Yo soy carnal. Eso es fuerte porque no lo está diciendo un ignorante. Lo está diciendo alguien que conoce la ley. Lo está diciendo alguien que ama a Dios, que ha sido transformado. No podemos decir que Pablo no había sido transformado. En esta parte de este capítulo se debaten los teólogos y dicen, no, Pablo tiene que estar hablando de antes de haberse convertido. Y entonces otros dicen que no. Come on, él está describiendo la lucha de nosotros diariamente. Él está hablando ya, conociendo a Cristo, sirviéndolo, amándolo. Right? So él dice una persona que ha sido transformada y aún así reconoce una realidad que no puede negar. Y eso nos enseña algo desde el principio. La madurez espiritual no se demuestra pretendiendo perfección, sino reconociendo con claridad dónde está la lucha. Right? Porque yo puedo pretender ser perfecto todo lo que yo quiera, pero seguir con esa lucha por dentro. No, entienda dónde está la lucha. Cuando tú entiendas dónde está la lucha, vas creciendo en madurez espiritual. Amén. Praise God. Y entonces Pablo abre su corazón de una manera que casi incomoda por lo honesta. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Man, that's deep. Right? Aquí hay una lucha interna real. Hay un querer. Quiero hacer lo correcto, pero no hay un hacer constante o consistente. Y no estamos hablando de alguien que ama el pecado. Pablo dice, aborrezco el pecado. Yo hago aquello que yo aborrezco, lo odio. No quiero nada que ver con él. ¿Cómo no Pablo era? ¿Cómo decir que Pablo no era convertido? Porque uno que no es convertido no aborrece el pecado, ama el pecado. Right? So Pablo está diciendo, aborrezco el pecado. Right? Eso es clave porque nos deja ver algo ya cambió dentro de él. Aquí todos nosotros debemos aborrecer el pecado. Cada persona que ha declarado a Cristo como Salvador debe odiar el pecado. Amén. Antes el pecado se disfrutaba, ahora se detesta. Antes no había conflicto, ahora hay una guerra dentro de Pablo. Y aquí es donde muchos creyentes se identifican, pero no siempre lo dicen. No lo dicen porque, ay no, mi hermanito me va a juzgar. Ay no, que sí, ¿qué dirán? Déjame seguir peleando esta batalla solito. Pablo lo expuso en una carta a los romanos, una carta que no conocía, él no conocía a esa gente todavía. Él no había llegado ahí todavía. Y dijo, mira, yo tengo esta lucha. Como yo, Ramón, tengo esta lucha. Creo que todos las tenemos, hermano. Amén. Praise God. Aquí es donde muchos creyentes se identifican, pero no siempre lo dicen. Porque saben lo que es querer hacer lo correcto, proponérselo, desear hacerlo y aún así encontrarse fallando en hacer lo correcto. Y en ese momento muchos concluyen algo que es incorrecto. Entonces algo está mal conmigo espiritualmente. Right? ¿No hemos pensado así? Claro que sí. Ay, es que no estoy orando suficiente. Es que no he ayunado lo suficiente. Es que no he cantado lo suficiente. Oh, fallé a la iglesia la semana pasada. Eso tiene que ser. Por eso estoy así. No. Esa es la lucha que vamos a tener toda la vida, hermano. Toda la vida. I mean, think about it. Pablo ya era un cristiano bien maduro cuando él escribe esta carta. Él no era que estaba un principiante. Ya había plantado iglesias en todos lados. Habían pasado años, décadas
de él haber servido al Señor. Y él está diciendo, encuentro esta lucha. Ahorita vamos a ver cómo él dice. El texto no nos lleva a esa conclusión de que, hay algo mal en mí espiritualmente. No nos lleva a entender que esta lucha revela algo más profundo. Que el problema del hombre no es solo que no sabe qué hacer, es que no tiene poder para hacerlo por sí mismo. Por eso Pablo añade, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, el mismo conflicto confirma que la ley no es el problema, porque me trae conflicto cuando veo que dice no codicies y yo me propongo no codiciar y yo deseo no codiciar y cuando menos lo pienso ya estoy codiciando de nuevo. Compruebo que la ley es buena. Tengo que decir la ley es buena. La ley no es el problema. Si él aborrece lo que hace, entonces en su interior reconoce que lo que Dios manda es correcto. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si reconozco que es bueno, ¿por qué entonces sigo fallando? Y Pablo responde con una distinción que tenemos que entender bien. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Right? Y aquí la gente se turba. Porque, bueno, yo fui el que le metí la bofetada a aquella persona. Pero el tú verdadero aborrece lo que hiciste. El tú verdadero aborrece el pecado. Pero como va a decir Pablo ahorita, lo carnal, los miembros en ti todavía desean hacer lo malo. Right? Praise God. Pablo responde con eso, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no es una excusa para evadir responsabilidad, lo digo otra vez. Esto no es una excusa para evadir responsabilidad, porque estaría aquel, bueno, si ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado en mí, pues el pecado es el que quiere robar, el pecado es el que quiere codiciar, el pecado... No. Hay responsabilidad personal también, hermano. Right? Pablo no está diciendo, no fui yo, así que no importa. Lo que está haciendo es identificando que ahora hay en él una nueva disposición, un nuevo deseo alineado con Dios, que antes no estaba. Antes pecaba y no le pasaba nada, no había conflicto, no había nada malo. Right? Entonces él dice, ahora cuando peco hay un conflicto en mí. Porque ahora el verdadero tú, el que ha recibido a Cristo, está alineado con Dios. Y entonces cuando tú pecas, tú sabes que eso no le agrada a Dios. El Espíritu Santo te lo revela. Right? Pero también hay una presencia que no ha desaparecido. El pecado que mora en él. Right? Y por eso Pablo dice así. Es como si dijera, hay algo nuevo en mí que ama lo que Dios ama. Pero todavía hay algo en mí que resiste lo que Dios ama. Right? Y eso es importante porque muchos piensan que la transformación elimina inmediatamente toda lucha. Ay, si fuera así, ¿verdad, hermano? Si fuera así, fuera fantástico que eliminara toda lucha, right? Pero Pablo está mostrando que la presencia del pecado todavía es una realidad, aunque ya no tenga el mismo dominio sobre nosotros, pero todavía el pecado está ahí, hermano. Todavía el pecado está ahí. Por eso en el verso 18 dice con tanta claridad, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Pablo es específico. No está negando que haya un querer en su interior, pero identifica que en su carne, en su naturaleza caída, no hay capacidad para producir el bien que Dios demanda. Piénselo, hermano. Si en nuestra carne pudiéramos producir el bien que Dios demanda, entonces,
Me sacó las palabras de la boca. Entonces, ¿para qué murió Cristo? No podemos. No podemos. Right? Y aquí es donde se rompe completamente nuestra autosuficiencia. Porque el corazón humano siempre quiere guardar un poco de confianza en sí mismo. Pensar que con más disciplina, con más esfuerzo, con más determinación, vamos a lograr lo que tenemos que lograr. Right? Pero Pablo dice, no, en la carne no mora el bien. No importa cuánto tú te esfuerces, en tu carne no mora el bien. Y eso no es para aplastarnos. Eso es para dirigirnos correctamente. O sea, porque Pablo se está identificando él. Si nos aplasta a nosotros, se está aplastando él también. Pero él quiere dirigirnos correctamente. Él quiere enseñarnos para dónde tenemos que ir. Right? Y porque mientras que tú sigas confiando en la carne, vas a seguir atrapado en el mismo ciclo de querer y no poder, querer y no poder, querer y no poder, querer y no poder. Tenemos que salir de ese ciclo. Pablo dice después, de una forma que todos entienden, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien está en mí, eso está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué dijo Jesús? The spirit is willing, but the flesh is weak. Alguien que me lo diga en español. Pero la carne es débil. Amén. Amén. Pablo no está hablando nada diferente de lo que ya Jesús nos había hablado. Right? Hay intención, hay deseo, hay convicción, pero no hay poder suficiente para hacerlo. Y eso describe la experiencia de muchos. Saben lo que está bien, quieren hacerlo, se lo proponen, pero regresan al mismo lugar. Y eso no es simplemente falta de disciplina, es evidencia de que el problema es más profundo. Pablo lo repite en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es la segunda vez que él dice eso. No es repetición innecesaria, es un énfasis que Pablo está haciendo. Es como si dijera, esto no es ocasional, esto es una realidad que se va repitiendo en mi vida. Déjame bajar la velocidad aquí porque algunos pueden escuchar esto y caer en dos errores. Pueden caer en el error de la desesperación, entonces nunca voy a cambiar. Si Pablo lo está diciendo, pues entonces yo jamás y nunca voy a cambiar. Error número uno. Y el segundo error, él es el error de la excusa. Bueno, así soy. No hay nada que se pueda hacer. Pero esos dos son errores. Pablo no te está llevando ahí. Pablo simplemente te está mostrando la lucha que hay internamente en cada uno de nosotros. Pablo no está enseñando ninguna de esas dos cosas. No está justificando el pecado, tampoco está promoviendo una vida de derrota. Lo que Pablo está haciendo aquí es exponiendo la incapacidad del hombre para que deje de confiar en sí mismo. Right? Deja de confiar en ti, porque anyway, tú no vas a poder. Él más allá nos va a decirle en quién tenemos que confiar. Pero por ahora el argumento que él está trayendo es, deja de confiar en tu propia fuerza, porque en tu carne no mora el bien. No vas a poder llegar a donde tienes que llegar. Right? So él está exponiendo la incapacidad del hombre para que deje de pensar que puede por su propio esfuerzo. Por eso cierra esta sección diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, no es excusa, es un diagnóstico que se hace Pablo. El pecado no es solo una acción, es una presencia que influye, que empuja, que distorsiona. Y mientras el hombre no entienda eso, va a tratar de resolver algo profundo con soluciones superficiales. Tenemos que llegar a la raíz del problema y es ahí a donde nos está llevando Pablo, a raíz del problema. Y es precisamente ahí donde Pablo
en lugar de salir de la lucha rápidamente, él hace algo interesante. La resume, la observa y la expresa como un principio que ha descubierto en su propia experiencia. Verso 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este principio, que el mal está en mí. Es como si Pablo dijera, después de todo lo que he vivido, después de intentar, de querer, de luchar, he llegado a reconocer algo constante. No es un caso aislado, no es un momento específico, es una realidad que aparece una y otra vez en mi vida. Cada vez que quiero hacer el bien, encuentro esta posición interna que quiere hacer el mal. ¿No es así, hermano? No es así. Queriendo hacer el bien, no, yo quiero meterme con el Señor y quiero ayunar y quiero de esto y lo otro. Y de momento aparece algo que te saca fuera del enfoque. O dice, hoy no, porque tengo sueño. Oh, de verdad que tengo mucha hambre, hoy tengo que desayunar. Queriendo hacer el bien, el mal persiste. O pasaste un enojo. Y dijiste, no, ya no ayuno nada porque... ¿Están entendiendo, hermano? Esto es importante porque aquí Pablo deja de describir solamente eventos y empieza a hablar de una condición que tenemos. Ya no está diciendo, me pasó esto, está diciendo, esto es lo que pasa. Y muchos conocen esa experiencia. No es solo que fallaste una vez, es que hay un patrón. Hay un patrón, hay algo que se repite, hay una resistencia interna que no desaparece simplemente con buenas intenciones. Pero Pablo no se queda solo en la frustración. Qué bueno que Pablo no se queda ahí, porque entonces todos saldríamos de aquí esta noche frustrados. Él también reconoce algo más profundo en el versículo 22, que dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Está entendiendo eso? Yo encuentro que hay una ley, yo sé, perdónenme ahí un momentito los que van a ver, porque después no me oyen, right? Pablo está diciendo, mira, yo encuentro que hay una ley en mí que se opone a todo lo bueno que yo quiero hacer para Dios. Esa ley siempre está en mí. Esa oposición siempre está en mí. Pero tú sabes que también encuentro otra ley. Y es que me deleito en las cosas de Dios. Es que yo amo las cosas de Dios, right? El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto es importante porque vemos que no todo en él está en contra de Dios. Hay un deleite real, genuino en la ley de Dios. Hay una parte de él que ama lo que Dios ama y que desea lo que Dios desea. ¿No es así, hermano? Hay una parte de nosotros que ama lo que Dios ama. Amén. Y eso cambia la manera en que entendemos la lucha. Porque entonces no estamos hablando de alguien que está dividido entre dos opciones como si fueran iguales. Estamos hablando de alguien que en lo profundo ya se inclina hacia Dios. Todos nosotros ya nos inclinamos hacia Dios. Pero está la lucha de que lo malo siempre está presente también. Amén. Pablo añade en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, la carnalidad, la carne, ¿ok? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que ama lo que hace Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está la guerra. Esa es la guerra que tenemos todos, hermano. Por un lado, el hombre interior se deleita en Dios, pero por otro lado, hay otra ley operando en sus miembros, en su carne, una fuerza que no coopera y que se revela a la ley de Dios. Y esa palabra es fuerte, se revela. No es una debilidad pasiva, hermano. Es una oposición activa. El hombre carnal no quiere hacer lo que le agrada a Dios.
Por eso, hermano, es que la disciplina del ayuno es tan buena. Porque aprendes a someter la carne a lo espiritual. No que vas a ser victorioso todo el tiempo, pero ayuda en eso. Amén. Por un lado, hay otra ley operando en sus miembros, en su carne, una fuerza que no coopera, se revela. Y esa palabra es fuerte, ya lo dije. Y Pablo dice que esa lucha lo lleva cautivo. No en el sentido de que no hay ninguna esperanza, sino en el sentido de que por mí mismo no logra por sí mismo, no logra liberarse completamente de esa dinámica. No se puede zafar de esa dinámica. Y aquí es donde el peso del capítulo llega a su punto más alto, porque Pablo no suaviza la realidad, no la maquilla, no la disfraza con lenguaje religioso. Él la siente y la expresa. Y en el verso 24, Pablo hace un clamor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo esta lucha interna. Ya no puedo más. ¿Quién me va a librar? Está mirando fuera de él. Por fin Pablo mira fuera de él. Todos los yo que decía antes, yo, ya ahora él está mirando fuera de él. Porque entiende que en él, por sí mismo, no puede librarse. So now he says, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso no es un teatro, ese es el grito de un alma que ya entendió que no puede salvarse a sí misma. Todos hicimos ese grito de una manera u otra cuando le dijimos al Señor, sálvame Jesús. Aleluya. Ven a mi vida. Todos hicimos ese grito. Es el momento donde toda autosuficiencia se rompe. Y aquí hay algo clave. Pablo no pregunta, ¿qué debo de hacer? Pregunta, ¿quién me va a librar? Porque yo no puedo hacer nada. Porque ya entendió que el problema no se resuelve con más esfuerzo. Se resuelve con una intervención externa. Y ese es el momento donde el corazón finalmente está en la posición correcta. Cuando deja de mirarse a sí mismo como la solución y empieza a mirar hacia afuera. Y entonces casi sin pausa responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me salvará? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La respuesta a nuestra lucha, a nuestra guerra interna es Jesucristo, Señor nuestro. No es una técnica, hermanos. No son 10 pasos A. No es un sistema que tienes que seguir. No es una nueva ley. Es una persona, Jesucristo. Y eso cambia por completo la perspectiva, hermano. Porque la respuesta a la lucha no es que tú finalmente te vuelvas suficientemente fuerte. Es que Cristo ya es lo suficiente. Cristo fue lo suficiente. Amén. Y aun cuando el versículo 25 termina reconociendo la atención, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso no es el final de la historia, hermano. Porque si lo dejáramos ahí, por eso es que dije, este capítulo no se puede tomar aislado. Está entre el 6, donde Pablo nos dice, hemos muerto al pecado, a la ley, y está entre el 8. Este solo es el puente, porque lo que Pablo no resuelve completamente aquí, lo va a declarar con poder en el capítulo 8. Romanos 7, a donde él dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Right? A donde él dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Right?
Romanos 7 nos lleva a una conclusión necesaria, hermano. La ley es buena, pero no puede salvarnos. Es buena, nos revela, nos expone, nos muestra, pero es incapaz de salvar a nadie. El pecado es profundo. El pecado no es algo ligero, hermano. No hay pecado chiquito ni grande, hay pecado. Right? La carne es incapaz de producir la justicia de Dios. Por más que tú te esfuerces, no vas a producir la justicia de Dios. Esa justicia se encuentra en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta realidad no nos deja sin esperanza, hermano. Al contrario, nos dirige hacia la única fuente verdadera de liberación, que es Jesús. Este capítulo nos humilla, pero también nos prepara. Nos enseña que no podemos depender de nosotros mismos, para que aprendamos a depender completamente de Cristo. Y así el clamor miserable de mí no es el final de la historia, sino el punto de transición hacia una verdad gloriosa. Que dijo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7 nos muestra la necesidad y Romanos 8 nos mostrará la respuesta a nuestra necesidad. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? I'm listening. You? Long story short, I always feel lost because let's be honest, we all sin. We're not perfect. We're trying to do the right thing. That's what Paul just said. Exactly my point. Dios siempre habla con la palabra. Mhm. I'm always thinking like, man, I should be doing this. I should be doing that. Pienso así, tú sabes. Y yo en mi mente digo, man, no puedo pensar así. Como tú dices, la carne es débil. So, Sí, pero porque la carne es débil, no es excusa para yo seguir pecando. Sí, la carne es débil, amén. like, for example, I always think, even though I sin here and there, I'm like, man, I feel like God is not happy with it, obviously. But from what you just talked through tonight's Bible study, I feel like it was talking to me. Well, obviously it's to all of us, Mhm. but he clarified a few things that I needed to hear, and he basically did that. And the main point of what Paul is trying to teach us here is that the more I try in my own strength to try to please God, I'm going to keep failing. But when my dependence becomes on the Holy Spirit and on Him, when I depend upon what Jesus did for me on the cross of Calvary, then those things that I don't want to do become less in my life. And I do more of the things that I want to do. But I'm depending on Him. Our problem is we depend on ourselves too much. Our problem is I need to do this, I need to do that, I need to do the other. Paul is saying that is useless. What you need to do is depend on Christ. Put all your trust. That's why he said, oh wretched man that I am. In English it says, oh wretched man that I am. Who will save me from myself? Oh wretched man. That's like, oh terrible man. Oh condemned man that you are. Right? Who will save me? But then he says, oh, but I thank God for Jesus Christ. See? So we're all, oh, wretched man, who will save me? All of us. But then we have to say, oh, but I thank God for Jesus Christ. Daniel, the knowing what Jesus did for us helps us not to do the things we don't want to do. Okay? But the Lord is talking to you. The Lord is talking to all of us. Amen. Amen. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Se ve la bondad de Dios tan grande que dejó este documento tan importante usando a Pablo, ¿verdad? Que no importando los años y los tiempos que pasan, las situaciones y las circunstancias
su amor, dice, mira, eso no fue que Pablo, porque pasó, dice que Mm-mm. hoy en día nosotros podemos pasar por cosas similares con diferentes nombres y enfrentándonos a situaciones similares con diferentes nombres. Y aún hoy en día la ley sigue tratando de decirle al hombre, no, tú estás bien, si tú haces las cosas, esa es la mentira del Ujú, del ujú. internet. Si tú haces esto y esto y aquello, hay ciertos comentarios que a veces la gente dice, este, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, ¿sabes? Cada cual tiene su religión Ujú. y yo no, ¿sabes? Yo respeto al vecino y qué sé yo ni qué, ¿verdad? Pero eso no te justifica si te delante Así de es. Dios. Yeah. Entonces, ahí en el libro de Romanos está ahí plasmado que hoy en día lo vamos a ver, lo veremos hasta que partamos con el Señor. Salud. Está, la palabra es viva y eficaz. Amen. Amen. Y lo bueno de esta carta es que, como tú dijiste, independientemente de los tiempos, las eras que estamos viviendo, es relevante hoy y va a ser relevante en 500 años. Si Cristo no ha venido, va a ser relevante en 500 años. Mano Cancel, usted levantó la mano. Sí, sería bueno si se puede quizás para la próxima clase presentar qué es confiar o depender de Jesús, del Espíritu Santo, en la práctica. Por ejemplo, usted nos dijo que es correcto, piensa en lo que hizo el Señor por ti, ¿ves? Y eso te fortalece todo. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los elementos? Por ejemplo, también casi está en la palabra, yo creo, porque si yo digo esto, yo hago esto. Se podía traer como no es uno, dos, tres, cuatro, pero es algo así, mira, haz esto, esto y esto para tu lucha. Así que una es repasar lo que el Señor hizo por mí, confiar en el texto bíblico, repetirlo, yo creo en esto. O sea, ¿qué más se podía poner para que en la práctica, cuando vengan momentos difíciles, pues... Nos agarremos de eso. Ok, I was going to say that too, but I was like, Okay. no, I don't want to say so much. No, eso quiero decir que like, es interesante que Pablo, estando, tan profundo en el Evangelio y tantos años, digamos que él todavía ha luchado con esto. Es decir, todos nosotros vamos a luchar con esto, seguir luchando, pero lo importante es siempre depender de Cristo. So it's just interesting. it is. It is Porque interesting. es tanto tiempo que ha estado que ha estado dependiendo de Cristo, todo lo que él sabe, el conocimiento, y todavía, él seguía pushing. Para este tiempo en la vida de Pablo, yo tengo que decir que eran más de 20 y piquito de años que ya él lleva sirviéndole al Señor. No he hecho la matemática, pero yo diría de 20 a 30 años, porque ya plantó todo, ya iba a su camino a Roma, right? Cuando le escribe. Y sí es interesante que Pablo todavía veía esto en él, right? Que nos deja saber una cosa, hermano. Nunca nos podemos creer tan, tan maduros en el Señor que ya lo logré, you know, o que llegué al nivel máximo, right? Ya no necesito depender. Yo sé cómo bregar con esto ya. Si esto me pasaba en otras ocasiones, déjame hacerlo yo. No, en toda nuestra vida tenemos que depender del Señor y no depender de yo. ¿Qué, usted iba a decir algo? Y saber también tener la constancia de que esto siempre va a ser así. Mientras nosotros vivamos, mientras nosotros estemos aquí, esto siempre va a ser así. Siempre, hasta que suene la trompeta. Amén. La hermana Lisa dice que no podemos bajar la guardia. Tenemos que tener la guardia siempre bien arriba. Ya la veo, hermana, ya la veo. Tenemos que mantener la guardia siempre arriba. Y lamentablemente uno ve que hay hermanos que caen profundamente y es porque bajaron la guardia. Se pensaron que en ellos mismos podían seguir haciendo y es dependencia del Señor, hermana Minta. Y es como el atleta, que continuamente tiene que mantenerse, ¿verdad?
Ujú. para que, ¿verdad? Para llegar a la meta. Y nuestra meta no ha llegado. Así Ya, que tenemos que tenemos que seguir. todos los días, y siempre, ¿verdad? Esto me recuerda el pasaje bíblico de Juan, cuando decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo, Cristo. Juan el Bautista, yes. exacto, Juan el Bautista, para que Él Crezca. o sea, que cada día lo que nosotros también tenemos que trabajar es que el carácter del Señor se haga ¿verdad? Más pronunciado en nosotros que nuestro propio carácter. You know, bien interesante. Capítulo 7 es una joya de Romanos, yo creo. Mire, todo el libro de Romanos es tremendo. Se divide del 1 al 8, doctrina. 9, 10 y 11, Pablo pensando en su pueblo. 12 en adelante, aplicación. Right? Y la semana que viene vamos a ver la culminación de todo lo que está diciendo Pablo en doctrina. Right? De verdad que es tremendo. Hermanos, si logramos entender bien, y no lo vamos a lograr con este estudio de Romanos, esto es de toda la vida. Right? Pero si logramos entender y hacer nuestro lo que Pablo nos enseña en Romanos, nuestra vida cristiana, no que se haga un camino de pétalos de rosa, pero se entiende y se camina mejor. Se entiende y se camina mejor. Amén. Amén. Chris, ponme los anuncios, please. Mañana es la vigilia. Amén. En Palm River. 6802 Palm River Road, Tampa, Florida. Comienza a las 9 de la noche. Amén. No, se supone que hubiese sido la oración aquí, mensual. No la vamos a hacer aquí, vamos a reunirnos allá para compartir con ellos. Yo sé que están cansados de oírme hablar, pero me han dado el privilegio de predicar allá. Yeah, you know, no creo que sea una vigilia que dure toda la noche, porque el que me invitó, yo creo que yo tengo la última parte. Y ustedes saben que yo no predico 2 horas. No soy como Pablo, yo no sé cómo predicar de sol a sol. Amen. Next. ¿Se cae quién? Amen. Mañana también a las 7 de la mañana estamos aquí en oración. Amen. La reunión de los hombres, abril 24 a las 7:30. Amen. Amen. Café Refugio se reúne abril 25 a las 7:30. Amen. Los estudios los jueves a las 7:30 estamos aquí. Y oración viernes por la mañana a las 7. Y there we go. A las 9 de la mañana estamos aquí en oración y a las 10:30 también el servicio. Mayo 2, mujeres, mayo 2. Todavía no está el anuncio hecho, pero para el domingo pensamos tenerlo. Mayo 2, mujeres, tienen una reunión a las 10:30 de la mañana. Amén. So vayan apuntándolo en su calendario. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Praise God.